Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con las clases de la segunda unidad de farmacología para el quinto ciclo. Entonces, hoy día vamos a proseguir. Antes de comenzar la clase, antes que me olvide también, vamos, como les decía a los delegados, entre el 2 y 3 de junio tenemos que dar la segunda unidad presencial, sin restricciones, ya todos tienen que hacer presencia, los problemas anteriores tienen que unos días para resolverlos, como les reitero, ya no se va a tomar a nadie examen virtual bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Entonces, por favor, jóvenes, tenemos que tomar nuestras previsiones del caso para evitar cualquier percance que vaya a ocurrir para la realización del examen, ¿sí? Les estoy avisando desde ahora, ¿no? 17, 18 de mayo, para que ustedes puedan proceder a tomar todas las previsiones del caso y que no vayamos a tener ningún problema ese día, ¿sí? Por favor. Bien, vamos a continuar. El día de hoy vamos a acabar con el capítulo de antiinflamatorios, que es una semana realmente. Ustedes saben que lo que hemos visto el día de ayer, los AINES, los antiinflamatorios, la función principal es intentar disminuir la sensación dolorosa que puede tener un paciente, ¿no? Esta sensación dolorosa es quizás la principal causa de visita a la consulta ambulatoria, ¿sí? El dolor. Pero el dolor tiene muchas etiologías, tiene muchas clasificaciones. Ahora no lo vamos a ver semiológicamente, lo estamos viendo, digamos, farmacológicamente nomás en base a sus conocimientos fisiológicos, ¿sí? Pero el dolor implica muchas aristas, ¿no? Y es de varios tipos, de diversas etiologías, de diverso, digamos, tiempo de evolución. Sin embargo, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que ustedes más o menos se orienten, ¿no?, en el mecanismo de acción en base a su conocimiento fisiológico para cuando tengan que enfrentarse a esto. Hemos hablado sobre analgésicos opioides en la primera parte de las primeras 3 semanas de este curso, en las cuales todos los medicamentos eran sobre el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y hemos hablado sobre analgésicos opioides, que son, digamos, los analgésicos más fuertes e importantes que tenemos. Ayer hicimos al final de la clase un cuadro comparativo entre AINES y opioides, ¿sí? Bien, después hemos tratado el día de ayer los analgésicos AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ojo, o sea, no son esteroides, que nos van a permitir disminuir la inflamación en alguna medida al inhibir los mediadores vasodilatadores y mediadores que van a traer, van a hacer quimiotaxis de algunas sustancias proinflamatorias, ¿no? Vamos a disminuir el dolor porque va a inhibir la formación de prostaglandinas, pero vamos a tener varios efectos colaterales, ¿no? Hemos hablado sobre las COX-1. Esto se da para tratamiento de dolores agudos, tratamiento de dolores de poco tiempo de evolución. Quizás estamos intentando mejorar el tratamiento de dolores de larga evolución, como es el cáncer o son algunas enfermedades degenerativas, con paracetamol o con los COX-2 que hemos visto al final, ¿no? Una diapositiva que van a tener que realizar bien sobre el COX-2. Bien, pero tenemos otro grupo de fármacos que tienen que ver también con estos fenómenos del dolor y fenómenos inflamatorios. Y son los fármacos antirreumáticos y antigotosos. Ustedes saben que el reumatismo... Una hermosa propiedad cerca del mar es perfecta para el hotel. No me importa si aumenta. Son una serie de enfermedades que las van a ver más adelante, ¿ya? Pero son enfermedades básicamente inflamatorias, ¿sí? Inflamatorias, ¿ya? Que producen una sensación dolorosa. Entonces, quizás la más común que vemos nosotros es la artritis reumatoide. Sin embargo, estas enfermedades reumatológicas son más de 200. Tenemos una especialidad, justamente un médico reumatólogo, para que pueda ver todo este tipo de enfermedades, y enfermedades de repente incluso que nos inmunosuprimen y que producen dolor, ¿ya? Una de estas enfermedades es la artritis reumatoide, otra de estas enfermedades puede ser la gota, tendinitis, bursitis, etc. Nosotros vamos a hablar sobre los dos más prevalentes que tenemos en nuestra sociedad. Fármacos que alteran, pues, la artritis, que alteran el desenvolvimiento, el manejo de la artritis reumatoide, y fármacos que alteran la complicación de la gota, ¿ya? Entonces, la artritis reumatoide es una de esas 200 enfermedades reumáticas que pueden producir dolor. Es básicamente etiología autoinmune, tiene mucho componente genético, y quien va a ser artrítico y va a tener problemas va a ser desde que es adolescente, ¿no? Con dolor de articulaciones, inflamación, ¿no?, de las articulaciones. Esto lo van a ver viendo ustedes con el tiempo de la evolución de su estudio, ¿sí? Entonces, se liberan pues todos los mediadores inflamatorios, y entre los mediadores inflamatorios
tiene que ver mucho los que vienen del metabolismo del ácido araquidónico, este viejo conocido, bueno, no tan viejo para ustedes, que lo hemos conocido ayer, el ácido araquidónico, ¿no? Que está en la membrana celular, origen de las fosfolipases, ¿no es cierto? Y que nos va a dar, debido a las ciclooxigenasas, nos va a dar mediadores, prostaglandinas, prostaciclinas, no tromboxanos, leucotrienos, etc., cuando va por la vía lipoxigenasa. Entonces, nos genera citocinas, que son, digamos, mediadores que nos van a acercar, atraer, hacer quimiotaxis con los fibroblastos, osteoclastos, con los linfocitos B. Los linfocitos B van a secretar anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos van a trabajar con los antígenos que están en las membranas de los cartílagos, articulares, ¿sí? Y esto va a comenzar a producir moléculas de adhesión, va a comenzar a producir inflamación en esas zonas, y esa es la etiología genética de nuestra artritis reumatoide. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esa inflamación? Porque esta es una enfermedad crónica. Dice, la artritis reumatoide llega para quedarse porque es una enfermedad que no tiene tratamiento, jóvenes, ya no tiene tratamiento. Pero sí podemos disminuir la sintomatología, y en algunos casos, vamos a tocar al final de este segmento, vamos a hablar sobre fármacos que alteran un poco la enfermedad, ¿ya? Y evitan que haya esas secuelas tan cruentas que había antes, que eran discapacitantes, ¿no? Los deditos en vendaval, el dolor intenso, ¿no? Que nos producía todo eso y que al final podía producir incluso la muerte por diversas causas. Entonces, aquí para tratar una artritis reumatoide, primero tenemos que dar AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos que hemos conocido ayer, para evitar el dolor. Y tenemos que dar glucocorticoides, que está en uso controvertido todavía hasta nuestra actualidad. Sin embargo, seguimos dándole glucocorticoides porque nos disminuye la inmunidad, es un excelente antiinflamatorio, es un excelente analgésico, pero también tiene algunos efectos colaterales muy severos. Y finalmente, estos dos tipos de medicamentos, AINES y glucocorticoides, se dan mientras va haciendo efecto los fármacos que alteran la enfermedad, ¿no es cierto? De las artritis reumatoideas, todo eso, los FAME. ¿Cuáles son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad? Los FAME. Tenemos también otro grupo de fármacos. Ahora vamos a hablar algo sobre metotrexate, lefluoquina, hidroxicloroquina, sulfasalazina. Sin embargo, esto lo van a ver muy bien, este tipo de fármacos lo van a ver muy bien cuando hagan la siguiente unidad con el doctor Gordillo. Y los de segunda línea, que usamos menos, son la ciclosporina, aminociclina, ciclofosfamida, cetoprina, penicilamina. Todos ellos, jóvenes, todos ellos, o la gran mayoría de ellos son, exceptuando la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, el resto son antineoplásicos, ¿ya? Entonces, y estos son los fármacos que mejoran la artritis reumatoide. Entonces, la primera línea de ataque cuando tienes un dolor intenso, AINES, glucocorticoides, con un uso más o menos todavía entredicho. Y su tratamiento de fondo, el que en sí va a mejorar esta enfermedad, es los fármacos que alteran o que modifican la enfermedad, ¿no? Demoran casi 6 meses en hacer efecto, ¿sí? Por ejemplo, hay terapias, bueno, lo último son terapias biológicas, ¿no? Terapias biológicas que son anticuerpos monoclonales contra los antígenos que se van formando. Estos anticuerpos monoclonales eliminan el mediador inflamatorio del antígeno, ¿no? Los linfocitos B. Son el Tarnecel, el Infliximab, el Adalimumab, el Anakinra, el Rituximab, todos que existen en nuestro país. Entonces, de AINES hemos visto ya. Corticoides hemos visto ya, que generalmente se usa la prednisona. Entonces, esos dos grupos de fármacos generalmente le damos para disminuir el dolor en los primeros días, primeros meses, digamos, mientras comenzamos a darle su tratamiento de fondo con fármacos antirreumatoideos que modifican la enfermedad, los FAME. La primera línea de ataque, es decir, lo primero que vamos a usar junto con los corticoides, junto con los AINES, es el metotrexate. El metotrexate que puede darse por vía oral, parenteral, ¿no es cierto? Sin embargo, es un antineoplásico que tiene un metabolismo hepático bastante metabolismo hepático, y su excreción es renal, ¿sí? Excreción es renal. Este fármaco, que en su farmacocinética pues se da por vía oral, subcutánea, endovenosa, intramuscular, ¿sí? Puedes darle por cualquier lado, ¿ya? Este fármaco, que se metaboliza en el hígado, que se excreta por la orina, ¿sí? Puedes darle 1 o 3 miligramos por día, ¿sí? Y disminuye la toxicidad, ¿ya? Tiene baja toxicidad, pero sin embargo puede presentar náuseas, alteraciones hematológicas como todos los antineoplásicos, es decir, disminución de la cuenta blanca, elevación de las enzimas hepáticas por su gran metabolismo hepático que tiene y la formación de la aldehídoxidasa, ¿sí? Es más caro y está algo menos disponible que el ácido folínico, sin embargo, en nuestro país sí encuentras metotrexate. Es un agonista estructural del ácido fólico.
¿Y para qué yo uso el ácido fólico? ¿Para qué usan las células el ácido fólico? El ácido fólico y el tetrahidrofolato derivado del ácido fólico se usa para el metabolismo de algunos aminoácidos esenciales, para formar proteínas esenciales. Si nosotros le damos este medicamento, vamos a disminuir la formación de estas proteínas para formar anticuerpos, que son los que producen la inflamación. También tenemos que inhibe la producción de algunas citocinas proinflamatorias, con el factor de necrosis tumoral, las interleucinas 6, 8, etc., que son inflamatorias, no son proinflamatorias. El metotrexate, como metotrexate, puede producir en reacciones adversas una especie de inflamación en el pulmón, llamándolo nosotros neumonitis, ¿no? O sea, un paciente que tú le das metotrexate, le tomas una radiografía, puedes encontrar unos hallazgos. La gripe del metotrexate, ¿sí? Puede producir la caída del cabello, como en todo, digamos, medicamento neoplásico, es decir, alopecias, ¿no? Estomatitis, intolerancia gastrointestinal, etc. No se le da cuando el paciente tiene enfermedad hepática, insuficiencia renal grave o una artritis leve, o consume mucho alcohol, porque el alcohol ya lo ha hecho puré al hígado y encima le vas a dar metotrexate, le vas a producir una insuficiencia hepática. Las sulfasalacines también disminuyen, hay actividad inmunosupresora, disminuye los linfocitos y disminuye la formación de mediadores antiinflamatorios, proinflamatorios, como la interleucina A, B, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, ¿no? El factor, los natural killers, los 8. Entonces, inhibe algunos segundos mensajeros, como el calcio, el diacilglicerol, el inositol 3-fosfato. Entonces, este tratamiento de sulfasalacina, que realmente es un antibacteriano, también se está usando actualmente como antineoplásico y en el caso de artritis reumatoidea como inmunosupresor, es decir, disminuye la formación de proinflamatorios al inhibir el flujo de todo lo que es la formación de interleucinas y todo eso que llaman a los mediadores inflamatorios. Se da por vía oral, ¿sí? Puede alterar la flora hepática, la flora intestinal, tiene un metabolismo hepático, ¿sí? Y altera pues la flora bacteriana, produciendo a veces diarreas, todo esto, ¿no? ¿Qué más nos produce? Náuseas, dispepsias, anemias megaloblásticas, cefaleas, fiebres, puede haber reacciones hepáticas por su alto metabolismo hepático, no es teratogénico. ¿A quiénes no se da? Igual, no se da a los pacientes con enfermedad hepática o con ileostomía. ¿Por qué no se da a los pacientes que tienen ileostomía? La ileostomía es una boca que sale del ilion hacia afuera del intestino, hacia la pared intestinal para evacuar por ahí cuando ha habido algún problema más abajo en el colon, alguna cosa, y que no puede el paciente tener un tránsito intestinal adecuado. Entonces, a veces le abrimos una boquita en la ileostomía. ¿Por qué está contraindicada la sulfasalacina en el ilion? Ileostomía, porque alteramos la flora, le producimos diarrea y entonces por ileostomía se van a ir todos los nutrientes. En el ilion es donde se absorben los nutrientes. La hidroxicloroquina es un antipalúdico, no es un antineoplásico, es un antipalúdico, ¿sí? Y se da generalmente acompañando a una terapia triple de metotrexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina, ¿sí? Se le da, pero tiene, digamos, una acción, la hidroxicloroquina, que trabaja sobre los antígenos, ¿no es cierto? Sobre el antígeno proinflamatorio. Y entonces esto nos evita, nos disminuye la reacción inflamatoria en los cartílagos de las articulaciones, ¿sí? Se da por vía oral, tiene buena absorción en el hígado, vaso, riñones, ¿sí? Tiene un volumen de distribución bajo, más bien bajo. ¿Y cuándo le encontramos nosotros los efectos? En su texto dice más o menos 12 a 24 semanas, pero en Flores, en el texto español de farmacología, nos dice más o menos de 4 a 12 semanas comienza su efecto como antirreumático. La hidroxicloroquina, como buen antipalúdico que es decir, para tratar el paludismo, presenta náuseas, vómitos, calambres, ¿no? Alopecia, puede presentar miocardiopatía. Entonces, también es un hipoglicemiante, ¿sí? Hipoglicemiante. Y también disminuye la concentración del metotrexate. En la segunda línea de fármacos, entonces la primera línea ya hemos visto los tres de la primera línea, ¿no es cierto? Metotrexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina. Los de la segunda línea, la ciclosporina, es un medicamento que disminuye y es un inmunosupresor, ¿sí? Inhibidor de la interleucina 2. La interleucina 2 es la que se encarga, digamos, de llamar al resto de mediadores inflamatorios, de mediadores protectores de nuestro organismo. Se
Se puede dar por microemulsión, por vía oral, y tiene buena absorción, ¿sí? A ver, tiene un metabolismo básicamente por el hígado, por los complejos CYP, y se absorbe y se excreta también por el epitelio intestinal. Como se absorbe también, se elimina también por el riñón, también puede presentarnos una nefrotoxicidad alta, la ciclosporina, hepatotoxicidad, etc. Acá hay un detalle, por ejemplo, la ciclosporina también le damos nosotros a los pacientes trasplantados, ¿no? Que le damos trasplante, ¿no? Y estos pacientes nos van regularmente bien a pesar de todos los efectos colaterales que tiene la ciclosporina, ¿no? Nefrotoxicidad, hipertensión, hipercalemia, hepatotoxicidad, hiperplasia gingival, hirsutismo, ¿no? Etc. La penicilamina es un metabolito de la penicilina, ¿sí? Tiene mucha interacción medicamentosa con el resto de sus medicamentos con los que les vamos a dar. Se absorbe muy bien por vía oral una hora después de comer y es útil para la enfermedad de la artritis reumatoidea cuando esta ya se torna progresiva, erosiva, ¿no? Que no hay el mismo tratamiento. ¿Qué reacciones adversas tenemos? Proteinuria, trombocitopenia, leucopenia, anemia, todo lo que se refiere a la serie blanca, náuseas, vómitos, etc. ¿Dónde no se da penicilamina? En el embarazo parecía si es teratogénico este medicamento, la penicilamina. En la insuficiencia renal, porque se elimina mucho por riñón y son muchos metabolitos citotóxicos. No se administra con sales de oro, ni con fenilbutazona, ni con citotóxicos, porque puede alterar su absorción por el gran metabolismo hepático. La satioprina es el tercer medicamento de segunda línea, ¿sí? Que básicamente lo que hace es incorporarse al ADN y al ARN en las células inflamatorias, produce citotoxicidad y las elimina. Disminuye la síntesis de purinas, que son enzimas que ustedes han visto que necesitamos para la formación del ADN de estas células inflamatorias, inhibe la formación de anticuerpos. Ese es el mecanismo de acción de la satioprina, ¿sí? La distribución es amplia, su vida media es 6 horas, ¿no? Se administra por vía oral y tiene interacción mucho con el alopurinol, que lo vamos a ver más adelante. En reacciones adversas, pues, es igual que el resto de medicamentos antineoplásicos, es inmunosupresiva, ¿no? Hay riesgo, se le da mucho riesgo con la satioprina con las leucemias linfoproliferativas, porque disminuye hay mielosupresión, pues, ¿no? Finalmente, la ciclofosfamida, ¿sí? En esta línea, la ciclofosfamida finalmente es un agente alquilante, igualmente se da por vía oral o intravenosa, es muy hepatotóxico y también es un antineoplásico, actúa igual sobre el DNA de las células inflamatorias. La ciclofosfamida, más bien pasa la barrera hematoencefálica y como efectos colaterales produce vómitos, náuseas, etc. Bien, hasta ahí entonces, más o menos lo que nosotros hemos venido usando años, digamos hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, ¿no? Veníamos usando para todos los pacientes que venían con artritis, el inicio de artritis, o descubríamos rápidamente las artritis, antiinflamatorios AINES, corticoides y sus fármacos de primera línea, ¿no es cierto? Primera línea ya lo han visto, metotrexate, sulfasalazina, ¿no? Y la segunda línea, bueno, con todo lo que hemos visto ahorita, ¿no? Penicilamina, ciclofosfamida, etc. Bien, más adelante hemos comenzado un paso más en la terapia de antirreumáticos, y entonces ahora están haciendo terapia anticitocinas, o sea, son anticuerpos monoclonales que evitan la formación de citocinas directamente. Estos fármacos básicamente actúan contra el factor de necrosis tumoral, que es digamos, un proinflamatorio, una citocina proinflamatoria, ¿sí? Entonces, este fármaco de necrosis tumoral inicia una cascada inflamatoria que va actuando sobre los cartílagos articulares en la gota, perdón, en el artritis reumatoidea. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hace el factor de necrosis tumoral? El Etanercept evita su formación, evita la unión, evita la formación del factor de necrosis tumoral. Y el infliximab y el adalimumab, que son otros anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?, evita la formación de esta citocina. Entonces, el Etanercept, como les decía, bloquea el factor de necrosis tumoral, ¿no? El Etanercept se puede dar por vía subcutánea, ¿sí? Su tiempo de vida media después comienza a las 3, 4, 8 días, ¿no? Y comienza recién su efecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se metaboliza? Por el sistema retículo endotelial, aparentemente. Y para que entre en acción el Etanercept va a demorar una semana, ¿sí? Se puede dar solito o con metotrexate, dice. Igual puede producir bastante efecto adverso, eritemas, prurito, infecciones,
pueden producir disminución de la cuenta blanca, ¿sí? Anemia plástica, cefalea, rinitis. El infliximab, ¿sí? Actúa sobre los anticuerpos y los factores de la inmunoglobulina G1. Entonces actúa sobre estos anticuerpos y estos anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral también en el ratón. Se aplica por vía intravenosa. Se puede dar también en monoterapia con metotrexate o con algún otro fármaco que altera, la enfermedad, ¿sí? ¿Qué reacciones adversas tienen estos anticuerpos monoclonales, el infliximab? Infecciones leves, escalofríos, urticaria, etc., ¿no es cierto? Está contraindicado en todo lo que es hipersensibilidad a este fármaco. El adalimumab es igual que el infliximab, son completamente, solamente que este es humano, es un anticuerpo humano, es un anticuerpo monoclonal humano, ¿sí? Entonces igual se distribuye en el compartimiento central, tiene un aclaramiento reducido, tiene reacciones adversas igualitas que los otros dos medicamentos, anticuerpos monoclonales. El rituximab, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal que mezcla ratón con humano, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tienes que darle rituximab cuando la artritis reumatoidea no responde a todos los anticuerpos del factor de necrosis tumoral como los anteriores, ¿no es cierto? O los linfocitos B circulantes. Es intravenoso, su periodo de latencia es 6 meses hasta que hace efecto, ¿sí? Y se da esto en los pacientes antirreumáticos. Entonces, como hemos visto, los fármacos antirreumáticos se dividen desde los antiinflamatorios con los corticoides, se dividen en los fármacos antirreumáticos de primera línea que modifican la enfermedad, dice, las de segunda línea que modifican la enfermedad, y tenemos también anticuerpos monoclonales, que es lo último que se está usando. Como hemos visto, los anticuerpos monoclonales pueden darse con uno de los fármacos de primera línea, ¿no? Como el metotrexate, que es el más conocido, el metotrexate para la artritis reumatoidea, es el más usado. Y podemos, en ese momento, también podemos agregarle nosotros AINES o algún corticoide, ya para disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, la artritis reumatoide tiene su tratamiento de diversas maneras. Ya es importante que sepamos sobre todo cuáles son los efectos colaterales. Bien, otra enfermedad reumática importante, porque la van a ver sobre todo los sábados, domingos que hagan guardias, es los fármacos antigotosos. ¿Qué es la gota? La gota viene del metabolismo del ácido úrico, ¿no es cierto? El metabolismo del ácido úrico, que vamos a ver ahorita cómo, debido a sus santinos oxidasas, va formándose este compuesto que puede incluso depositarse, hacer depósitos muy dolorosos en las articulaciones, ¿ya? A eso le llamamos ataques gotosos. El ácido úrico de por sí ya es un riesgo para nosotros. ¿A quién nos da ácido úrico elevado? Si comemos mucha carne, ¿sí? Entonces, esta hiperuricemia por ácido úrico alto, ¿sí? No genera mucho síntoma hasta que comienza a hacerse depósitos subcutáneos. Ahí se forma un compuesto que se puede denominar gota o tofo gotoso, ¿ya? Tofo gotoso. Entonces, ¿qué tenemos que tratar nosotros? Tenemos que tratar disminuir el proceso inflamatorio. ¿Con qué lo disminuimos? Generalmente con AINES, que vamos a ver ahorita quiénes, y con colchicina. Y después de eso, debemos reducir la formación de ácido úrico, ¿no es cierto? Debemos reducir la componente de carne y aumentar la excreción de ácido úrico por nuestra orina. Ahí vamos a ver fármacos que inhiben la formación de ácido úrico y fármacos que ayudan a la eliminación por la vía urinaria de ácido úrico. El ácido úrico, ¿cómo se forma el ácido úrico? El ácido úrico se forma en las purinas. ¿Y dónde vienen las purinas? De las carnes, ¿no es cierto? Entonces, por intermedio de una santina oxidasa, las purinas van formando lo que es el ácido úrico. El ácido úrico en exceso puede hacer de que comiencen a coleccionarse especies de tumoraciones duras, que son los tofos gotosos, ¿ya? Son tofos gotosos. Bien, entonces de la formación más o menos de las purinas para al final formar ácido úrico. ¿Qué es la gota? Acá vemos nosotros una articulación metacarpofalángica en el pie, ¿no es cierto? La concentración plasmática de ácido úrico se va a dar gota cuando aumenta el ácido úrico en sangre en hombres a más de 7 miligramos por decilitro y en mujeres a más de 6 miligramos por decilitro.
Yo les aseguro que ahora cuando ya comiencen a ir a semiología, al hospital, van a estar, mire y mire los exámenes clínicos para ver cómo se va formando, cómo va quedando, ¿cierto? Entonces, casi todos les pedimos ácido úrico, porque justamente tenemos que ver qué es lo que, cómo se desarrolla esto. La mayoría de nosotros en el Perú, en el sur del Perú, somos muy carnívoros. Y entonces tenemos bastante gota todavía prevalente en nosotros. Ya no tanto como antes, antes era mucho más. Ahora con los hábitos de vida saludable ha bajado bastante. Entonces, estos tofos gotosos que ven ahí en la imagen son un depósito de ácido úrico, ¿no? De urato de sodio. Más, al depositarse, vienen leucocitos, vienen interleucinas y comienzan a producir un fenómeno inflamatorio, como más o menos sin la deformidad de la artritis reumatoide. Entonces, el primer medicamento que usábamos fue la colchicina, ¿sí? En la gota, la colchicina disminuye la división celular, ¿no? La colchicina. Y en la gota será pues cuando hay un ataque agudo de gota, agudo de gota. La colchicina es el único medicamento confirmado cuando tienes un ataque de gota, ¿ya? Tiene una acción entre 24 y 48 horas de acción. Y lo que pasa con la colchicina es que disminuye la extravasación de leucocitos y mastocitos en el fenómeno inflamatorio que se genera cuando hay depósitos de ácido úrico, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más hace la colchicina? La colchicina disminuye la división celular de las células inflamatorias, ¿no? Entonces, y disminuye la secreción de gránulos por las células cebadas con la formación de anticuerpos, ¿ya? Disminuye eso. Aparte, aumenta la secreción de insulina, produciéndonos hipoglicemias en cualquier momento. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas de la colchicina? Por vía oral se absorbe, pero no se absorbe muy bien. Llega a una biodisponibilidad baja realmente, con un volumen de distribución de 2.2 litros por kilogramo. No es mucho. Y tiene una unión a proteínas plasmáticas del 50%. Se metaboliza en el hígado y se excreta por el riñón. ¿Ya? Se excreta por el riñón. ¿Qué acciones adversas tiene la colchicina cuando le damos como tratamiento para los antigotosos? Náuseas, vómitos, ¿no? Todo lo que es alteraciones gastrointestinales. Y también tiene alteraciones en la creatincinasa, produciéndonos algunas miopatías, dolores musculares. Tiene alteraciones reversibles de los espermatozoides. Si eres de Perú, tienes que ver esto. Cada vez son más las empresas de Europa y Estados Unidos que buscan... ¿Qué más le damos aparte de la colchicina en un ataque agudo de gota? En un ataque agudo de gota, cuando el paciente viene quejándose de dolor, las articulaciones inflamadas, depósitos de tofos gotosos, ¿no? El paciente viene hecho una desgracia, entonces le damos la colchicina, pero vamos a ver que la colchicina comienza a actuar, hemos dicho 24 o 48 horas después, ¿no es cierto? Entonces no es un tratamiento rápido. Entonces le comenzamos a dar fármacos antiinflamatorios, no esteroideos, AINES, que hemos visto el día de ayer, y para disminuir la sensación de dolor. Y le damos corticoides para que disminuyan el ataque agudo de gota. Asimismo, esto es para un tratamiento agudo de gota, ¿sí? Para un tratamiento agudo de gota. Tenemos que darle también a un paciente ya con antecedente gotoso, tenemos que darle también hipoglicemiantes. ¿Qué son los hipoglicemiantes? Los hipoglicemiantes son fármacos que van a disminuir la formación de ácido úrico, que van a hacernos eliminar el ácido úrico. Aquí tenemos fármacos que inhiben la santina oxidasa, ¿no? Que inhiben la santina oxidasa, que hemos visto ahorita que de la aspirina, la santina oxidasa nos va a llevar a la formación de ácido úrico. Fármacos que ayudan a la eliminación del ácido úrico y fármacos que destruyen la formación de tofos gotosos, ¿no? Entonces, el halopurinol es un medicamento, ¿sí? Inhibidor de la santina oxidasa, el más conocido, ya el mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye la disolución, ¿no? Disminuye la disolución del ácido úrico, ¿no? Si inhibe la santina oxidasa, no se va a formar ácido úrico a partir de las purinas, ¿sí? Entonces, esto que le damos con el tiempo va a evitar la aparición de ataques agudos de gota en las descompensaciones. Acá vemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Evita la formación de ácido úrico. El halopurinol se absorbe por vía oral, biodisponibilidad 80%, es alta, ¿sí? Se metaboliza en hígado y se elimina por vía renal, ¿sí? Entonces, tiempo de vida media, pues lógicamente va a aumentar en la insuficiencia renal porque es una de sus vías, es su vía de eliminación.
Generalmente el allopurinol es muy bien tolerado, ¿sí? Muy bien tolerado, pero puede producir por ahí erupciones, leucopenia transitoria, ¿sí? Algunas fiebre o eosinofilia, etc. No se recomienda dar allopurinol cuando el ácido úrico esté elevado, pero esté en forma asintomática. No, ahí no le damos tratamiento. ¿Sí? Cuando el paciente comienza a hacer crisis. ¿Y quién nos ayuda, aparte de disminuir la formación del ácido úrico? ¿Quién nos ayuda a eliminarla? Es decir, el ácido úrico en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe, ¿no? ¿Sí? Se reabsorbe y después se vuelve a eliminar, se vuelve a eliminar. Entonces, solamente todo lo que tenemos nosotros se elimina el 10% de toda la carga que se va filtrando por el glomérulo renal. Entonces, nosotros tenemos que hacer que ese 10% aumente y se elimine más ácido úrico, más ácido úrico. El Probenecid es un fármaco, ¿sí?, que inhibe el transporte de ácidos inorgánicos, es decir, que inhibe que el ácido úrico se reabsorba, ¿ya? En el túbulo contorneado proximal, lo inhibe, ¿sí? Entonces, con esto, el ácido úrico va a eliminarse en mucha más cantidad por la orina, ¿no? Probenecid. También el Probenecid tiene una inhibición de la secreción de la bilis, nos puede producir en todos los sistemas digestivos por eso, ¿sí? Y transporte de varias sustancias. Tiene una absorción completa, se absorbe bien por vía oral, se une a proteínas plasmáticas en buena cantidad, se metaboliza en el hígado, se excreta en el riñón, y como les decía, puede producir algunas molestias gastrointestinales, sobre todo, por su mecanismo de acción, ¿ya? Probenecid. Le damos en la gota crónica, no es para gota aguda. Entonces, estamos quedando que para gota aguda es colchicina y antiinflamatorios no esteroideos. Y para una gota, digamos, crónica, un tratamiento más prolongado, le vamos a dar allopurinol, Probenecid, ¿no es cierto? Probenecid. Sulfinpirazona. La sulfinpirazona también es un úrico-súrico, es decir, también ayuda a la eliminación del ácido úrico desde el túbulo contorneado proximal. Sino que la diferencia con el Probenecid es que, aparte, es un antiagregante plaquetario también, ¿no? La sulfinpirazona. Se absorbe por vía oral, se fija proteínas plasmáticas mucho más que el Probenecid, casi al 99%, y se elimina renal. Igual que el Probenecid tiene efectos de interacción gastrointestinal. También es un úrico-súrico. Tenemos finalmente fármacos un poco más modernos que el allopurinol, que es el febuxostat, ¿no es cierto? Es un inhibidor de la xantina oxidasa no purínico, ¿no? Activo por vía oral. Es más potente, dura más que el allopurinol, ¿sí? Y se metaboliza en el hígado y se elimina por heces y por orina. Todos nacemos con un qué, un algo que si se descubre y potencia a tiempo, puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Finalmente, vamos a hablar de los metabolitos del ácido úrico, que es la lantoína, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo catabolizamos nosotros estas purinas? Evitamos que se forme ácido úrico, ¿no? Entonces, tenemos medicamentos uricolíticos que van a destruir los tofos, van a destruir que se van formando, ¿no es cierto? Toda la agregación esta que se va formando. La rasburicasa acelera la formación del ácido úrico en alantoína, ¿sí? Como vemos ahí, y la alantoína es eliminada por la orina. La rasburicasa, ¿sí?, tiene más o menos un descenso desde las 4 horas de haber sido ingerida por vía oral, ¿sí? Pero su vida media es de 19 horas. ¿Qué hace la rasburicasa? Como la rasburicasa es un uricolítico, ¿no? Es un uricolítico, ayuda a prevenir la insuficiencia renal para que no hayan depósitos de ácido úrico en los túbulos renales. Pero también se le da con neoplasia maligna, ¿sí?, produciendo una reducción rápida de la quimioterapia. La rasburicasa produce hipersensibilidad, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el hígado y produce algunas alteraciones celulares que causan anemia hemolítica. Entonces, en la gota, nosotros hemos visto que la gota ya es una patología que se va presentando, si bien tiene un cierto componente genético, se va presentando mucho en lo que se basa a nosotros, a nuestra dieta, ¿no? La dieta rica en purinas, que finalmente se va a convertir en ácido úrico, ¿no?, a través de la xantina oxidasa. Entonces nosotros, para darle un tratamiento, porque el tratamiento en la inflamación es muy severo, podemos darle AINES, podemos darle glucocorticoides y le damos colchicina, ¿no? 3 tratamientos.
Para evitar después que esto se repita, un tratamiento crónico, le damos allopurinol, ¿sí? Para que sea úrico para que se inhiba la reabsorción a nivel del túbulo contorneo proximal del ácido úrico, entonces lo podemos eliminar, ¿sí? Entonces, y para eliminarlo le damos, para hacer este efecto le damos el allopurinol para evitar la formación de ácido úrico, y para orinar le damos el probenecid, ¿no? Finalmente, para evitar la formación de ácido úrico, se le da el probenecid, ¿no es cierto? El probenecid. La sulfimpirazona para evitar también la formación. Y finalmente, otro que es mejor que el allopurinol es el fexubostat, que es el que nos va a permitir inhibir las antinotoxidasas y evitar la formación de ácido úrico a través de las purinas, ¿sí? Entonces, la rasburicasa, más bien, ¿sí? Ayuda a prevenir insuficiencia renal, nos ayuda mucho como uricolítico, ¿sí? Es un medicamento un poco más caro. Entonces, tenemos un tratamiento para artritis reumatoide y un tratamiento para enfermedad antigotosa. Son 200 enfermedades reumáticas. Hemos cogido las que nos da su libro porque me parece que son las más adecuadas para que ustedes repasen algunos medicamentos que son importantes en su formación. ¿Alguna duda, jóvenes?